Y ahora vamos con ese vídeo que me pedisteis algunos en vídeos anteriores sobre la época de Gaspart. Sé que muchos aquí seguro que conocéis, evidentemente, lo que pasó, pero otros muchos pues son quizás más jóvenes o empezaron a seguir el Barça no desde hace tanto tiempo. Y bueno, voy a comentaros tal como yo viví esa época absolutamente lamentable, una época deportivamente, institucionalmente, o sea, horroroso. Y todo empezó con Luis Van Gaal, Núñez. Bueno, realmente empezó antes. Empezó con Johan Cruyff en la temporada 95-96, cuando Núñez decide echar a Johan Cruyff contra pronóstico, ¿no? O sea, no se esperaba, a pesar de que era la segunda temporada en la que el Barça pues no conseguía ganar títulos, porque en la 94-95 el Barça de Cruyff no ganó títulos, en la 95-96 el Barça de Cruyff tampoco ganó títulos, pero estuvo peleando la Liga hasta el final contra el Atlético de Madrid. La Copa llegó a la final y la perdió contra el Atlético de Madrid también, por muy poco. Y luego en semifinales de la Copa de la UEFA, creo que lo había eliminado el Bayern. El Bayern había eliminado al Barça, con un marcador también bastante ajustado, pero cuidado. Era una Copa de la UEFA que antes realmente era el título... O sea, la Copa de la UEFA antes es la Europa League de ahora, pero la Copa de la UEFA antes tenía al segundo, al tercero y al cuarto de cada liga, porque aún no había cambiado el formato Champions. Tampoco había empezado la ley Bosman. La ley Bosman, que es la que permitió que entraran extranjeros y que, bueno, que se cargaran los equipos de jugadores no nacionales, pues entró en vigor a partir de la temporada 96-97. Ahí empezó a cambiar el fútbol hasta como está hoy, que bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo. El punto aquí es que no se apuesta por Cruyff, a pesar del rendimiento impresionante que consiguió durante muchos años y un ciclo increíble. Pues Núñez, a las primeras de cambio, después de 2 temporadas sin títulos, pues decide echarlo. Venga, fuera de aquí. Y apuesta por Bobby Robson, que vino, como ya sabréis muchos, con José Mourinho como segundo. Realmente en aquel momento no se dijo que Mourinho era el segundo, se decía que era el traductor, por eso los chistes, ¿no? En Barcelona del traductor, pero realmente después se supo pues que era bastante más que el traductor y que era pues un segundo, era la mano derecha realmente de Bobby Robson, fallecido pues ya hace años. La temporada de Bobby Robson en el Barça, la temporada de Ronaldo, la temporada del retorno de Stoichkov, en fin, fue una temporada en la que se gana la Recopa, se gana la Copa, se hace un papel bastante bueno en Liga, pero durante toda esa temporada el nivel de juego y rendimiento pues no fue del todo bueno. Sin embargo, en esencia sí que se puede decir que fue una temporada bastante productiva, pero en el barcelonismo ya existía... Aquí empezó el problema realmente. En el barcelonismo ya existía resquemor, ¿no? Prejuicios del estilo... La gente estaba muy con Cruyff, se dividió, ¿no? El barcelonismo entre cruyffistas y no cruyffistas, cruyffistas y nuñistas, y empezó ahí un problema enorme porque, claro, el entorno, lo que se respiraba en el Camp Nou no era bueno, y a poco que había una derrota, a poco que había un mal momento, ya empezaba todo a tambalearse. Y luego pues llegó Luis Van Gaal. Después de esa temporada 96-97 llegó Luis Van Gaal, considerado en aquel momento pues el mejor entrenador del mundo, después de una etapa en el Ajax absolutamente impresionante. Y se apuesta por Van Gaal no solo para ganar, volver a ganar la Liga, sino también para recuperar la filosofía de juego cruyffista, es decir, ganar y volver a tener un buen juego. El Barça vuelve a ganar la Liga con Van Gaal en la temporada 97-98, gana también la Copa. Empezó mal, tuvo muchos problemas con la prensa, Van Gaal, bueno, o sea, qué decir. Pero no voy a profundizar demasiado en ello porque si no el vídeo se me hace eterno. Solo lo comento para que sepáis de dónde viene, ¿no? Digamos que Van Gaal tuvo problemas con la prensa. Puedo resumir su etapa como muy buena, a pesar de que lo que alguien nos cuente por ahí de... Pero como muy buena, hombre, si no consiguió en Champions nada. En la Liga lo hizo muy bien, ganó 2 de 3 y antes era bastante más complicado ganar las ligas. Ganó 2 de 3, la tercera estuvo también cerca de ganarla, en la tercera temporada, que es pues donde explota todo. Queda, si no recuerdo mal, tercero en Liga, pero con opciones hasta el final de ganarla. Es una liga que tiraron los jugadores en partidos completamente ganables en el Camp Nou. Recuerdo perder contra el Mallorca en el Camp Nou, contra el Rayo Vallecano, hasta juraría que también con el Oviedo. O sea, una cantidad de partidos tirados a la basura increíbles. En Copa el equipo cae en semifinales y en la Champions también cae en semifinales contra el Valencia de Héctor Cooper, que fue una auténtica pesadilla, el Valencia de Héctor Cooper y del Piojo López. Y claro, fue precisamente en ese partido donde se rompió todo. El partido de ida había sido un 4-1, semifinales en Mestalla.
Y en el Camp Nou un 2-1. El Barça no consiguió remontar y fue una pañolada brutal que terminó con Van Gaal dimitiendo y el propio Núñez marchándose del club. Núñez, presidente del Barça hasta aquel momento. Ahí, pues bueno, empezó el proceso hacia la época de Gaspar, ¿no? Quiero dejar claro que en ese momento el Barça tenía una economía muy positiva para hacer muy buenas cosas y que tenía un auténtico equipazo. Equipazo que construyó Van Gaal a través de una filosofía de juego y un modelo deportivo muy claro. Es decir, había un 4-3-3 y dentro de ese 4-3-3 había roles muy definidos y una plantilla perfectamente establecida. Podría incluso decirlo ahora mismo de memoria. Quizás me equivoco en algún jugador, pero si no recuerdo mal era Gesp, Carles Puyol como lateral derecho, Abelardo como central, acompañado de Frank de Boer, el lateral izquierdo Sergi. Por delante Guardiola, dos interiores también por delante, de diferente rol a los de ahora. Antes eran más llegadores y, bueno, eran diferentes. Delante Guardiola, como digo, dos interiores, Luis Enrique y Cocu. Como extremo derecho Figo, como extremo izquierdo Rivaldo. Gracias a Rivaldo por destrozarlo todo, por cierto. Y como delantero centro, Patrick Kluivert. Un auténtico y brutal equipazo. Sin embargo, en cuestión de semanas se destruye absolutamente todo, porque al eliminar a Van Gaal, se eliminan con él parte del proyecto que ya estaba establecido para la próxima temporada. Dos fichajes importantísimos que había pedido Van Gaal y que se los habían traído, que eran Marc Overmars y Emmanuel Petit, los dos del Arsenal. Overmars venía para ser el extremo que quería Van Gaal, y tengo muy claro que Van Gaal quería echar a Rivaldo, lo cual hubiera sido un acierto total. O sea, un acierto total y absoluto, porque era el causante de muchos problemas dentro del vestuario. Ya hablaremos si eso, pues en otro tema de esto, porque ya digo, si empiezo con esto, pues al final nos vamos a 30 o 40 minutos. Pero Overmars hubiera encajado perfectamente. El dinero, ese mismo verano se renovó a Rivaldo, que fue uno de los problemas por los que a Figo se le despreció, porque a Rivaldo sí que le hicieron la renovación y la mejora de contrato y a Figo no. Y de no habérsela hecho a Rivaldo y haberle dejado salir, hubiéramos tenido dinero para fichar a Overmars, para fichar a Petit y al mismo tiempo para darle a Figo lo que merecía. Y Overmars era un extremo que encajaba mucho más y mucho mejor que Rivaldo. Aparte de que Van Gaal ya lo tuvo y fue su entrenador en aquel Ajax impresionante. Y en el caso de Petit hubiera encajado también perfectamente en el 4-3-3 del Barça como una opción más defensiva, de corte más defensivo que a lo mejor Cocu o que Luis Enrique. Hubiera encajado perfectísimamente. ¿Qué sucedió, sin embargo? Pues sucedió que Van Gaal no se quedó, pero esos dos jugadores sí que llegaron. A Van Gaal le sustituye Serra Ferrer. Se queda Rivaldo. ¿Y quién se va? Luis Figo. 10.000 millones de pesetas, 60 millones de euros, que ahora pues no parece tanto, pero en aquel momento era un pastón brutal. Era el traspaso más caro de la historia. Y evidentemente el Barça con eso pues tenía mucho margen, ¿no? Si no se hubiera obcecado, podría haber pensado un poco mejor las cosas y decir, pues bueno, vamos a hacer con esta pasta, vamos a intentar hacer fichajes adecuados. Quiero volver a destacar que el Barça en aquel momento tenía saneado el equipo económicamente y podía, aparte de esos 60 millones de Figo, 60 millones de euros, 10.000 millones de pesetas, pues meter una cantidad también más potente y, bueno, o sea, remodelar prácticamente todo el equipo. Y en vez de eso empezó a hacer fichajes populistas de Gaspar, en plan Gerard López, que es el entrenador del Barça B, con todos los respetos para él lo digo. Pero claro, lo fichan porque esa temporada estuvo de moda, ¿no? Y como era de la cantera, digo, pues vamos a traer a este chaval para casa 3.500 millones de pesetas. Que insisto, ahora no parece tanto, si no me equivoco son 18 millones de euros, pero era un pastizal. 18-20 millones de euros por Gerard en aquel momento era una auténtica barbaridad. Cuanto más el pastón que el Barça gasta después en Alfonso Pérez, un jugador ya en el final de su carrera, un jugador por un precio totalmente desorbitado. Se trae de vuelta de la Peña en un gesto de pues ahora que se fue Van Gaal lo vamos a traer porque fue Van Gaal, el entrenador que no lo quiso, y entonces había que traer porque Van Gaal era muy malo, ¿no? Pues sí, trajeron a De la Peña y ¿qué sucedió? Pues vino Serra Ferrer y todo fue un desastre. Todo fue un auténtico desastre. Realmente, dentro de lo que cabe, no fue tan mala la temporada, pero ya el nivel competitivo del equipo, horroroso. La plantilla se fue deteriorando poco a poco, ya no era el mismo esquema, se cambia a un 4-2-3-1, aunque empezó con otro esquema, si no recuerdo mal había empezado con una especie de 3-5-2 o un 3-4-3, Serra Ferrer, unas probaturas que hizo ahí, pero al final acabó pues apostando por el 4-2-3-1, que ya no funcionaba bien, ¿no? Ya no le daban al equipo el rendimiento que debía tener, las cosas no salieron bien, así que de Serra Ferrer se pasó a Resach.
Y ese verano el Barça también invirtió una importante cantidad de pasta y la invirtió en jugadores absolutamente surrealistas. Yo me acuerdo de aquel verano como si fuera hoy. Fabio Rochenbach, 2.000 millones de pesetas, un jugador que en aquel momento no conocía absolutamente a nadie. 2.000 millones de pesetas, insisto, en aquel momento era un pastón. Giovanni Daverson, 3.400 millones de pesetas. Bueno, otro tanto de lo mismo. Según Gaspart y según los que decían en aquel momento, lo habían fichado porque les habían convencido con unos vídeos que le habían pasado. O sea, fichando la directiva a los jugadores. Cristambal, que bueno, Cristambal sí que es cierto que tenía cierto nombre. En aquel momento era joven, un defensa central francés y encajaba bastante bien. Pero fracasó rotundamente. Otros 2.000 millones de pesetas más. En 3 jugadores se gastaron pues lo que el Madrid había dado en Figo. Como entrenador, Resach, que no tenía experiencia en absolutamente ningún equipo como entrenador. Y al Barça, pues bueno, otra vez un rendimiento mediocre con los jugadores más importantes del equipo, como Luis Enrique, Cocu y compañía, pues envejeciendo. Y evidentemente la plantilla deteriorándose, porque si los grandes jugadores que tienes se envejecen y los que fichas pues no valen para nada, acabas con un dinero dilapidado y derrochado y al final pues con una plantilla que es un desastre. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. No se ganó de nuevo absolutamente nada. ¿Y quién llega en la temporada 2002-2003 para intentar solucionar todo? Van Gaal. Van Gaal es el entrenador por el que opta Gaspart. Acertadamente, por cierto, acertadamente. ¿Pero qué pasó? Pues que Gaspart había derrochado tanta aposta que ya solo le quedaban unos 2.000 millones de pesetas. Van Gaal dice que no quiere a Riquelme ni de broma, que necesita varios jugadores y que con esos 2.000 millones de pesetas que hay, que son poco, pues que se intente fichar a otros jugadores y tal y cual. ¿Y qué hace Gaspart? Fichar a Riquelme. O sea, absolutamente increíble. El entrenador te dice que no lo quiere, que tiene otras necesidades, hay poco dinero, y lo que hace Gaspart es fichar a Riquelme porque a mí me da la gana y punto. De esta manera, pues Van Gaal no tiene lo que quiere, se adapta a lo que hay, echa a Rivaldo del equipo porque, pues bueno, ya tenían una mala relación y aparte Rivaldo claramente estaba hacia abajo. Se fue gratis al final, de poder venderlo por 10.000 millones a irse gratis. Y resulta que Van Gaal, a pesar de que lo intenta todo, diferentes esquemas, creo que comienza con un 3-4-3, pasa a un 4-2-3-1, 3-5-2, pone todo tipo de esquemas, alineaciones, se le pone a Riquelme de media punta, lo pone de extremo estilo Ronaldinho, le pone protectores detrás como Rochenbach, etcétera, intenta poner un mediocampo más duro, más fuerte. Nada, no salía absolutamente nada, no había tiempo, porque aparte la gente pues ya la tenía tomada con él, todo el mundo estaba hiper frustrado, era un clima de negatividad total, no había tiempo, no había paciencia y todo era un desastre. No había dinero, la plantilla era un desastre y estamos en una situación dramática. Llegó Antich, al que realmente pocos nos acordamos de él, ¿no? Hoy día pensamos en el Barça y evidentemente hablamos de Cruyff. Para mí, como barcelonista en todos estos años, Cruyff es lo máximo, es el que deportivamente el Barça yo creo que le debe absolutamente todo a Cruyff. Luego también están nombres propios pues como Rijkaard, está Guardiola, está Luis Enrique, está Tito Vilanova, está Ronaldinho. Podemos hablar de muchas cosas, pero pocos se van a acordar de Antich y sin embargo Antich tuvo una importancia enorme. Una importancia enorme porque en un Barça completamente hundido consiguió que el Barça llegara a posiciones de Europa League. Suena increíble, pero el Barça, si no recuerdo mal, quedó sexto y de milagro en aquella temporada 2002-2003. Y eso pues pudo ayudar bastante a que luego llegara Ronaldinho, que fue, como sabéis, un fichaje importante. No ni remotamente tanto como lo pretenden vender, porque las claves del éxito fueron otras, pero fue importantísimo, evidentemente, porque fue un jugador que mediáticamente nos dio mucho y que aparte pues era un jugador de primer nivel mundial, era el mejor del mundo, y evidentemente su fichaje fue un total acierto. Llegó Laporta en el verano de 2003, por fin, después de que Gaspart dimitiera y pusiera pues una directiva provisional. Se celebraron elecciones, las ganó Laporta. Y a partir de ahí lo que hizo fue apostar por Cruyff. Apostar por Cruyff y decir, pues venga, ¿queremos a Rijkaard de entrenador? Tal. Aquí el gran problema es que dinero había muy poco. Se hizo un esfuerzo descomunal esa temporada intentando pues gastar lo que no había, pidiendo créditos, buscando cesiones, haciendo todo tipo de cosas para intentar con 50 millones de euros fichar a Ricardo Quaresma. Si no me equivoco también había llegado Rustu,
propio Ronaldinho, por supuesto, y Rafa Márquez como principales refuerzos. También creo que cedido Giovanni Van Bronckhorst había llegado esa temporada. Y poco a poco el equipo fue creciendo, a pesar de que en la primera vuelta, pues ya digo, un desastre total, 4-2-3-1, Ronaldinho en media punta se salía, pero el equipo colectivamente no jugaba absolutamente a nada, hasta que luego, por suerte, se hace caso a Rijkaard, se hace caso a Cruyff, se sigue con Rijkaard, se apuesta por Edgar Davids en vez de los fichajes brasileños que pretendía meter Rosell, con Luis Fabiano, Baptista y no sé qué películas más, Scolari de entrenador. Menos mal porque nada de esto que hemos vivido posiblemente se hubiera vivido si se le hubiera hecho caso al supuesto héroe que fichó a Ronaldinho. Vaya genialidad. Y todo a partir de ahí pues es historia, ¿no? El Barça empieza en febrero a funcionar con el 4-3-3, con Ronaldinho como extremo, ese esquema con un jugador por delante de la defensa, 2 interiores, Xavi empieza a ofrecer recitales futbolísticos. Todo es una maravilla y en el verano 2004-2005 pues es donde se hacen los mejores fichajes, ¿no? Teniendo ya claro pues los roles que tienes, ya sabes qué jugadores quieres fichar, qué jugadores quieres sacar, y el Barça vuelve a tener un proyecto deportivo decente, sólido. Y a partir de ahí, pues todo es historia, ¿no? Hasta hoy. Estamos hablando de 12, 13 años absolutamente increíbles, a pesar de esa temporada 2006-2007 y 2007-2008, que fueron un fin de ciclo. Y bueno, algunos bajones, ¿no? O sea, tampoco se puede pretender la perfección. Pero lo que quiero destacar aquí, sobre todo, más que entrar ahora en etapas de Guardiola y demás, es lo que pasó en la etapa de Gaspar. Ya no es solo que tú pierdas 3 años, como se perdieron. Es que el equipo quedó hecho una puta mierda. O sea, un desastre total. Yo os lo digo sinceramente, pensé que nunca más iba a volver a ver al Barça al nivel que está ahora. O sea, pensé que era imposible. Porque es que estaba tan destrozado el equipo y con las cuentas económicas el club estaba arruinado. Arruinado. Así que imaginaos en solo 3 años lo que se puede hacer con gente chapucera dirigiendo al club. Muchas veces se dice aquí que cuando un año, por ejemplo, esta temporada de Luis Enrique, ¡oh, qué fracaso! Y tal. Sí, bueno, fracaso lo es. Fue una temporada en la que los jugadores no dieron lo que tenían que dar. Pero claro, cuidado. El equipo más o menos está bien montado. Tenemos un buen entrenador, tenemos una buena plantilla que ahora podemos gestionar, tenemos margen de maniobra. Pero en aquel momento es que no había nada. Lo que hizo Laporta y compañía en aquel momento fue un milagro. Un milagro. Yo, ya digo, no tenía esperanza ninguna. Os voy a ser totalmente sincero, perdón. En el año 2004 hay un partido del que recordaré siempre, que es el Valencia 0, Barça 1 con gol de Gerard López. Gerard, que en aquel momento pues ya estaba devaluado como jugador, pero el Barça ya funcionaba con el 4-3-3. Y aquel partido me acuerdo que Edgar Davids estaba sancionado. Y yo quería una prueba de que el Barça era capaz de ganar en un campo como Mestalla, que era capaz de ganar sin Edgar Davids, porque era la prueba de que el equipo colectivamente funcionaba. Yo sabía que el Barça muy probablemente aquella liga no le iba a ganar, a pesar de que estaba haciendo una remontada increíble, pero como ya venía el Barça de varios partidos importantes y tal, pues ya uno ya tenía ilusión, ¿no? En plan, joder, cómo está jugando el equipo, por fin, esto ya es otra cosa. Y aquel partido para mí era la clave, ¿no? Para ver si había opciones en el futuro, tal. Y el Barça lo ganó 0-1, casi sin recibir ocasiones, jugando muy bien. Y tengo que reconocer que lloré. Con aquel gol de Gerard López lloré, o sea, de la alegría. Porque para mí en aquel partido fue como en plan, Dios mío, por fin. No sabéis lo que era empezar cada temporada con esos fichajes. Hablando de que iban a fichar como delantero estrella. Con todo el respeto lo digo, de verdad. Pero querían fichar a Javi Moreno. A Javi Moreno, que por ser estrella un año en el Alavés. Pero, ¿cómo es posible? Y al final lo fichó el Milan, que es que bueno, o sea... Ya digo, no quiero faltar al respeto, pero es que a ver, claro, estamos hablando del Barça, estamos hablando de un equipo que supuestamente quiere luchar por ganar todos los títulos. Y Javi Moreno, pues oye, hizo una temporada de muchísimo mérito en el Alavés, si no recuerdo mal, marcando 27 goles. Pero es que, a ver, que también la hizo Salva, y le hicieron jugadores que, oye, están bien, son buenos jugadores, pero son jugadores para equipos con menos presupuesto. Y el problema aquí ya no es cuestión de entrar a Javi Moreno o tal. El problema aquí es cuando tienes una dirección deportiva y una gente dirigiendo al club que cree que Javi Moreno es una estrella. O sea, que cree que es un jugador para ser referencia de la delantera de todo un Barça. Es que, por favor, ¿cómo vamos a pretender que gente que no es capaz de entender de que este jugador no da el nivel, cómo vamos a pretender que organicen un modelo deportivo como el que había organizado Cruyff? Es que es imposible. Pasamos a tener al Isaac Newton del fútbol, que era Johan Cruyff, a no sé, o sea, a alguien que hace un experimento químico con el Fairy. Y de verdad que no quiero faltar al respeto, de verdad lo digo, pero es que, a ver,
Recuerdo aquella temporada, sobre todo. Aquella temporada no, recuerdo aquellos tiempos, como si fueran ahora. Recuerdo sobre todo, lo que más para mí como barcelonista me dolió en mi orgullo barcelonista fue la eliminación contra la Champions, el Real Madrid. Temporada 2001-2002, semifinales, en el Camp Nou, y ya que el Barça perdió 0-2 ese partido. Y el problema no es que pierdas 0-2, el problema es ir a ver el partido sabiendo que... Es que ya, a ver si no nos meten una paliza. ¿Cómo puedo ir siendo del Barça pensando que el Real Madrid es mucho más equipo que tú en unas semifinales de Champions? Y cuidado, que el Barça aquel partido lo jugó muy bien y ni remotamente mereció perder 0-2, pero, pues bueno, el Real Madrid en un par de contras que tuvo ahí consiguió marcar 2 goles. Pero es que aún así, lo merezcas o no lo merezcas, el problema es la sensación de equipo ruinoso, desastroso, de no tener modelo, de no tener proyecto, de no tener nada. Y el peligro, cuando yo me quejo y todo esto, cuando yo me quejo es que el peligro es mucho más real del que cualquiera se imagina aquí. En 2 o 3 malos años que la gente que tenemos aquí no vende y no saca dinero por los jugadores importantes. Ficha mal. Desprecia la cantera y no da poder al entrenador. Es decir, el entrenador no pinta nada. Pues luego acabaremos haciendo los proyectos que hace esta gente, que es poner a un entrenador cualquiera, fichando a sus estrellitas, sacando unas comisiones brutales y destrozando al Barça. Y no todos los años va a ser posible hacer lo que hizo Laporta, que es, con un presupuesto reducidísimo, conseguir lo que consiguió, que es sacar el equipo de la más absoluta y desastrosa ruina deportiva, económica e institucional. Absolutamente destrozado. Insisto, lloré en un partido en el que no se jugaba nada el Barça. Bueno, sí, la remontada en la Liga, que a punto estuvo de ganarla, y llegó a estar... Para que os hagáis una idea, le remontó 18 puntos al Real Madrid en aquella temporada. Terminó, si no me equivoco, segundo el Barça. Y lloré por un gol que a la postre no sirvió para nada, pero que sí que me hacía ver que el equipo había vuelto, que el equipo ya sabía lo que jugaba, que tenía un modelo que era fiable. En fin, no me extiendo mucho más, porque si no esto se hace eterno, ya llevamos más de 22 minutos. Y bueno, aquí lo dejo. Como sabéis, por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Y cuidado, que no se produzca otro Gaspar 2.0, que vamos, o sea, no siempre vamos a tener la suerte de que aparezca Laporta. Cruyff ya no está aquí, por suerte sí que está Guardiola, sí que está Xavi, y esperemos que lo que comenté en vídeos anteriores, ¿no? Si Guardiola no vuelve a entrenar al Barça, al menos confiemos en que esté cerca, sobre todo que esté cerca y que no esté lejos, porque de los pocos que saben cómo pensaba Cruyff, de los pocos que entienden cómo hay que gestionar el club, uno de ellos sin lugar a dudas es Guardiola, el otro muy probablemente sea Xavi, y no se puede perder eso. Sobre todo el cruyffismo está en ellos y desde luego tiene que seguir en el Barça. Si queremos seguir siendo grandes, si no, pues hacer chapuzas ahí, que a lo mejor una te sale bien y muy probablemente pues otras te dejen arruinado con un equipo absolutamente penoso y la reputación del club pues por los suelos. En fin, nada más y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.